bajo la mirada impávida de la comunidad internacional y de los también otrora socios ideológicos que callan para no verse afectados por el hundimiento. Esto no lo decimos nosotros, es una cita de Carlos Yáñez, que es profesor de Economía de la Universidad de Carabobo, también es comisionado de la alcaldesa del municipio de San Diego. Él nos acompaña ahora desde el estado de Carabobo. Muy buenas tardes, profesor, gracias por estar con nosotros aquí en Portafolio Global. Muy buenas tardes. Bueno, el 17 de julio usted decía que la conducta alcista del dólar, moneda que hasta este viernes cotiza a 624 bolívares, se va a ubicar para la fecha de las elecciones parlamentarias a celebrarse el próximo 6 de diciembre en 1.600 bolívares. Eso asumiendo que desde hoy hasta ese día el gobierno no tome ninguna medida adicional. ¿En qué se basa usted para hacer esta afirmación y qué medidas deben implementarse para corregir ese tipo de cambio? Seguro, Ana María. El gobierno nacional no ha hecho absolutamente nada para detener la situación alcista del dólar. En Venezuela coexisten 4 tipos de cambios. Sencoex a 6.30 bolívares por dólar, SICAD único a 12 bolívares por dólar, CIMADI a fecha de esta entrevista en 198 bolívares por dólar y el paralelo en 683 bolívares. La conducta de crecimiento del dólar paralelo utilizando el método de las velas, que es el método gráfico con el que usted toma el precio inicial, el precio final, el precio de inicio de cotización y el precio de cierre de la cotización, da una conducta evidentemente irracional de la moneda norteamericana con relación al tipo de cambio venezolano. Esa situación del tipo de cambio, esa conducta alcista se explica en materia económica como un spike, de un pico de crecimiento. De seguir el dólar creciendo a una tasa del 22% interdiario, como sigue creciendo de forma irracional, pues la situación del dólar para el mes de diciembre superará los 1.000 bolívares y se ubicará en 1.600 bolívares por dólar. ¿Qué debe hacer el gobierno? El gobierno debe establecer una unificación cambiaria. 60 de los economistas de las 10 escuelas que hacen vida en la República Bolivariana de Venezuela, atendiendo a un llamado del presidente de la República en el mes de enero, durante las medidas económicas, nos solicitaba el presidente de la República qué hacer y le indicamos que debía de unificar el tipo de cambio. Para ese momento el precio de equilibrio era 35 bolívares por dólar. No se hizo absolutamente nada en su momento y a la fecha el tipo de cambio unificado estaría ubicado entre 180 a 200 bolívares por dólar, pero para ello el gobierno debe de establecer una política de contención de la liquidez monetaria, evitar la generación de dinero por encima de la capacidad que tiene la economía. En la actualidad, este billete que les estoy mostrando es el de mayor denominación en nuestro cono monetario, es el billete de 100 bolívares. Este billete se ha producido por la Casa de la Moneda en cantidades de 2 billones de unidades de este billete que se desmonetiza. Un billete de 100 bolívares hoy al tipo de cambio paralelo de 689 bolívares por dólar es menos de 14 centavos de dólar. Ese mismo billete comparado al tipo de cambio Sencoex de 6.30 son 15 dólares. Ese mismo billete a SICAD único serían 8.33 dólares y ese mismo billete a CIMADI sería 50 centavos. Quiere decir que no hay una coherencia en términos del objetivo intermedio, que es el control del tipo de cambio para garantizar la estabilidad de precios. La política monetaria es muy clara, Ana María, y yo tengo objetivos instrumentales, objetivos operativos, objetivos intermedios y objetivo final. Si mi objetivo intermedio, que es el tipo de cambio, yo lo descuido, obviamente voy a tener una consecuencia terrible en la estabilidad de precios. Escucho. Ok, hablemos ahora del Banco Central. El pasado mes de febrero revelaba que en el 2014 el país registró un índice de inflación de 68,5, pero usted dice que la inflación anualizada a mayo de 2015 se ubica en 108% y para finales de este año se espera que ronde los 190%. De nuevo, ¿cómo llega usted a esos datos?
Ana María, te explico. El Banco Central de Venezuela tiene 7 meses sin publicar el índice inflacionario, que es una obligación por ley y es un marco doctrinario, no del Banco Central de Venezuela, de todos los bancos centrales del mundo entero. ¿Cómo llegamos nosotros a determinar la medición de la inflación? Tomamos la conducta especulativa de los precios, la conducta de comportamiento de la canasta, de una canasta típica, de una canasta muestral de precios, y podemos determinar que el crecimiento intermensual de la inflación en Venezuela supera los 20 puntos. Por esa razón el gobierno no ha dado las cifras de crecimiento inflacionario. A la fecha, a mayo, cuando usted tiene la nota del Venezolano News, la inflación se ubicaría en 108%, y a final de año, si nosotros no hacemos algo para contener la inflación va a llegar a 190%. Quiero establecer, Ana María, que el Banco Central de Venezuela no ha publicado absolutamente nada, y la cifra que usted hace alusión de 68.5 es la cifra con la cual el Banco Central cierra sus operaciones en el año 2014, en el mes de diciembre del 2014. Desde el mes de diciembre hasta la fecha no hay publicación de inflación en Venezuela. Dígame. Usted también ha expresado en algún artículo de opinión que el Banco Central de Venezuela no es independiente. ¿Qué significa esto para el ciudadano de a pie? Fíjate tú, Ana María, tengo la oportunidad a través de CNN de hacer mis clases con un poder de convocatoria infinito. La independencia del Banco Central está asociada a un marco doctrinario. La doctrina de Rogoff, Tobellini, Pearson establece que los bancos centrales tienen que tener un objetivo claro, tienen que ser autónomos en la defensa de su patrimonio y tienen que ser independientes. Cuando hablamos de la independencia nos referimos a la independencia política. Y si nos vamos al índice de Cook, que es con el que se mide la independencia de los bancos centrales, para que sean evidentemente independientes, el Ejecutivo no debe de involucrarse en el nombramiento de su directorio, y la única manera de remover al directorio del Banco Central de Venezuela es por una acción conjunta del Poder Legislativo y del Ejecutivo Nacional en Venezuela. Eso no ocurre porque el Banco Central de Venezuela simplemente no publica las cifras y no tiene ningún tipo de sanción ni por parte del Poder Legislativo ni por parte del Poder Legislativo, y mucho menos de la Contraloría, que tiene que estar obligado a solicitarle al Banco Central de Venezuela la publicación de los índices inflacionarios luego del 5º mes posterior al cierre mensual. A la fecha de esta entrevista, el Banco Central no ha publicado sus estados financieros. El Banco Central debe publicar estados financieros en el mes de junio, el 30 de junio, es decir, tiene 60 días de atraso, y no ha publicado sus estados financieros evidentemente tiene que publicarlo el 31 de diciembre. Fíjese usted, Ana María, el Banco Central de Venezuela, para englobar esta idea, no ha publicado el balance general, porque allí es donde está la situación de PDVSA en cuanto al manejo de los recursos petroleros. PDVSA tiene que enterar los dólares que percibe por el negocio petrolero al Banco Central de Venezuela para que el Banco Central convierta esos dólares en bolívares. Si no lo hace, evidentemente esa conducta no está establecida, y a la fecha PDVSA debe 85.000 millones de dólares que no ha enterado el Banco Central. Me temo que lo vamos a tener que dejar acá porque se nos termina el tiempo. Era Carlos Yáñez, profesor de Economía de la Escuela de la Universidad de Carabobo, también es comisionado de la alcaldesa del municipio de San Diego, Estado Carabobo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos. Muchas gracias, Ana María. Hasta luego.